¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas noches. Estamos en nuestra sesión del curso Taller de Finanzas Inteligentes para Emprendedores. Decodifica tus números y potencia tus decisiones con la inteligencia artificial. Recordar un poco, queridos amigos, lo que hemos visto hasta la fecha en el curso. Y como lo habían mencionado, por un tema pedagógico, la clase, para que no sea pesada la clase de hoy. Hoy como les he mencionado, que pasemos hasta las 9 y ya luego el día miércoles retomemos nuestra clase de cierre a las 9 de la noche para que así no sean clases pesadas y igual tengan tiempo para analizar los videos que van a estar actualizados en la plataforma hasta el día de mañana. Así lo revisan y así también las personas que no pudieron entrar el día de hoy lo pueden ver. ¿Están de acuerdo, queridos coleguitas, de retomar el día miércoles nuestra última sesión? Y ve, Jonathan Juan, sería a las 9 de la noche. Estamos apenas 5, ¿no? Sí, correcto, Poquingos estamos. es correcto. Perfecto. Depende de usted. Listen. Genial. A mí me parece perfecto por la parte pedagógica, sobre todo, ¿no? Para que no sean muy largas las horas y además para que los demás entren. Sí, sí, me parece bien la idea de Juan, que sea a las 8:30, ¿no? Sí, sí, perfecto, Juan. De acuerdo. Está perfecto a las 8:30. Quedamos entonces así. Perfecto. Bien, amigos, sin más preámbulos, a darle duro a la vida. Bien, entonces, ¿qué vimos, coleguitas? Vimos, hemos visto los conceptos de los estados financieros, el balance general, el estado de resultados, el flujo de efectivo. Hemos hecho el análisis tradicional, es decir, sin la inteligencia artificial. La última clase, o sea, anoche, digamos, ¿no? Anoche ya vimos una parte de la IA con el análisis de liquidez, ¿sí? Ahora vamos a usar la IA para ver las otras razones, ¿sí? Vamos a ver también la metodología Tosca que permite identificar, formular y resolver problemas financieros reales. En Cristiano voy a hablar un poco del marco teórico de la metodología Tosca para que veamos las bondades de esta metodología en cuanto a la formulación de un problema financiero, ¿sí? Es decir, porque al final del día, la redacción correcta del problema nos va a ayudar a encontrar la solución, a encontrar la solución. Entonces, la metodología tosca es realmente interesante, la vamos a ver también en esta sesión. Entonces, básicamente, no voy a explicar nuevamente lo que es la IA, ya lo vimos. Eh, en resumen, estábamos viendo este, los ratios de liquidez. Habíamos generado un prompt para ver que la inteligencia artificial nos diga cómo está la empresa en términos de liquidez. Entonces ahora lo que vamos a hacer es seguir conversando con la inteligencia artificial, porque básicamente es una conversación la que vamos a tener y vamos a chatear, digamos, ¿no? Chatear en línea y obviamente le vamos a hacer consultas y la IA nos va a dar respuestas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar de compartir mi pantalla, ¿sí? Dejo de compartir la pantalla un momento. Ok, ya tengo abierto el chat. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Miren, ahora mismo, si ustedes ven este prompt, ¿qué es lo que le estoy preguntando? Lo voy a copiar, SAS. Voy a copiar, control C, y lo voy a pegar, control V. Ok. Y estoy trabajando como analista financiero, ¿sí? ¿De qué? De la empresa Vidal e Hijos, ¿no? Voy a colocar de la empresa
cantidad e hijos, ¿ya? S.A. Por favor, con base a los estados financieros siguientes, ¿ya? Y los estados financieros siguientes se los voy a dar. Sí, son estos los estados financieros siguientes. Lo voy a agarrar, lo voy a copiar, ¿sí? Y lo voy a pegar acá. Ok, ahí lo pegué. Te pido que hagas un análisis evolutivo de la situación de liquidez de la empresa con base al indicador de liquidez corriente, ¿no? Aquí no vamos a colocar el indicador corriente, con base al el indicador de deuda y cobertura de interés, ¿sí? Además, debes analizar el porqué del cambio del indicador de un periodo a otro a través de un análisis horizontal de las cuentas más relevantes que integran el indicador. El análisis horizontal debe estar incluido en el análisis de la variación de la razón. Es decir, no tiene que estar por separado. Por favor, las interpretaciones y el análisis no deben ser redundantes. Tiene que tener un enfoque gerencial, ¿sí? Gerencial en cuanto a las operaciones aritméticas, aritméticas, trabaja con dos decimales. Perfecto. Es decir, le estoy diciendo que trabaje con dos decimales, ¿no? En el redondeo. Entonces, ¿qué le estoy consultando? Ahora que me hable de la liquidez. ¿Listo? Mejor dicho, me retracto. Del indicador de deuda, con base al indicador de deuda, creo que voy a ser más específico. Índice de deuda. ¿Sí? Índice de deuda. Por si acaso. Índice de deuda igual pasivo total sobre activo total. Índice de cobertura de interés, por si acaso, le voy a decir que es resultado operativo sobre interés. Ok, le estoy aclarando por si me calculo otro ratio, ¿no es cierto? Le estoy aclarando la fórmula. Entonces le voy a decir que me lo genere y vea que está pensando en la solución y listo. Miren, le doy la instrucción, está analizando, esperemos. Está demorando un poco, ¿no? Listo. Ok, veamos los ratios. Le pedí que lo haga con dos decimales, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que antes estaba con más decimales, ¿no es cierto? Ahí tenía esa cobertura de interés, índice de deuda. Ahí está la cobertura de interés, ¿sí? Veamos los cálculos, miren. A ver, dice que descarga en tabla. A ver, vamos a descargar en tabla, a ver. Ya. A ver, vamos a la tablita. A ver si lo puedo acomodar.
A ver, datos, texto en columna, siguiente, ahí, siguiente, avanzada, separador decimal, el punto, separador de mil y la coma, ok, aceptar, finalizar, sí, ahí tenemos la tablita, sí, amigos, y copiar, modelo copiar, crear una copia, anexos, a este anexo aquí, ¿no? Solamente para comparar los resultados, amigos, miren, índice de deuda, pucha, lo que pasa es que como le dije dos decimales, me lo redondeó, o sea, obviamente que el índice de deuda no es 76, pero debería decirle con cuatro decimales, ¿no es cierto? Ok, ahí le peleé en la instrucción, porque me lo redondeó con dos. Pero veamos la cobertura. La cobertura, miren, voy a copiar esto y le voy a copiar y lo voy a contratar con la cobertura acá, transponer le voy a dar, ¿sí? Aquí tenemos otra cobertura, ¿sí? ¿Por qué tenemos otra cobertura? O por ahí, yo sí que estaba mal, no sé. A ver, nuevamente ya calcular resultado operativo. Vamos a ver, ¿dónde está el resultado operativo? Resultado operativo, esto de aquí, ¿sí? Sobre interés. Miren, coleguitas, ¿qué pasó? Se nos fue a los dos. Bueno, a los dos, a todos, digamos, porque este cálculo lo hice en la anterior clase, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que dividí, pues? A ver, a ver. D11. Ahorita vamos a ver qué dividimos. D11. Ah, claro. Dividí esta parte, ¿no es cierto? Los gastos operativos. En realidad debería dividir la ganancia antes de intereses e impuestos, que es un error ahí, ¿no? Pero, perfecto, amigos, solo Dios, digamos, ¿no? Entonces corregimos. La inteligencia artificial nos ganó ahí, ¿no? Porque el cálculo que hizo ella está correcto. Es decir, deberíamos dividir la ganancia antes de intereses e impuestos, deberíamos dividir sobre los intereses. Y ahora sí, el dato es correcto. El dato es correcto. Obviamente la tendencia no cambió, igual la tendencia sigue creciendo, ¿no? Pero ¿a qué me voy? Que como ustedes pueden observar, los cálculos que hace la IA es correcto. O sea, nos ahorra la división, ¿no es cierto? Le damos la instrucción, copiar y pegar nomás, ¿no? Obviamente yo lo estoy haciendo grupo por grupo, ¿no? Pero igual usted lo puede hacer de un saque todo, un saque todo. Pero nosotros lo estamos haciendo grupo por grupo. Vamos a ver qué nos dice al respecto. Ya los cálculos sabemos que están correctos. Ahora, en cuanto al análisis, ¿sí? Dice, el pasivo total crece. Bueno, acá me está dando detalles. Análisis integrado en las variaciones. Interpretación gerencial. Vamos con la interpretación gerencial. Miren, aunque el índice no se deteriora, la calidad del endeudamiento empeora. El crecimiento se apoya principalmente en obligaciones corrientes, presionando la liquidez operativa y reduciendo la flexibilidad financiera ante contingencia o alza de tasas. ¿Se acuerdan, colegas, que habíamos dicho que la empresa concentra mucha deuda en el corto plazo, ¿no es cierto? Nosotros, sin ayuda de la inteligencia artificial, nos dimos cuenta. Ahí coincidimos con la IA. Eh, ¿Presiona la liquidez? Claro que sí, hay una presión, porque si usted de toda su deuda, la mayor parte la concentra en el corto plazo, eso, digamos, genera una presión.
Pero acá dice, y reduciendo la flexibilidad financiera ante contingencia o alza de tasas. Ok, esta parte la vamos a marcar y luego le vamos a pedir que me explique un poco más al respecto. Acá, ¿qué quiso decir con eso? Esto de qué dependiente. Esta pregunta la vamos a hacer ya más adelante. En cuanto a la cobertura de intereses, acá nos redacta, pero nos vamos nosotros a la interpretación gerencial. La cobertura mejora, pero la empresa sigue vulnerable ante aumento de tasa de interés o caída de rentabilidad operativa. Es prioritario reforzar el control de los gastos y elevar la productividad para ampliar el margen operativo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerdan que nosotros identificamos que esta empresa tenía problemas de gasto, ¿no es cierto? Porque los gastos crecían a la par de las ventas. Y nosotros claramente dijimos que esto no es correcto. O sea, los gastos operativos no deben crecer de manera lineal con el crecimiento de las ventas. Debemos, debemos ser más productivos, es decir, hacer más con menos. Productividad quiere decir, al final de cuentas, cuando hablamos de productividad, ¿de qué estamos hablando? Básicamente, productividad, si lo queremos resumir en un concepto, productividad es un cociente entre resultado, ¿sí? En el numerador va resultado de lo que usted quiera, va un resultado, ¿sí? Y en el denominador va un esfuerzo, ¿sí? Entonces, ejemplo, productividad, digamos, en el área de un banco, ¿sí? Eh, ¿Qué tenemos acá? Clientes atendidos, ¿no? Versus lo que pagamos a los trabajadores en caja, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bolivianos, o sea, número de clientes, podría ser número de clientes, acá número de clientes atendidos por el monto de dinero que se paga a la persona que trabaja en caja, porque la persona que trabaja en caja tiene un sueldo fijo, ¿no es cierto? Con lo que pagamos, o sea, el esfuerzo monetario que hacemos en ellos, cuántos clientes ellos atienden, ¿no? Entonces, eso se refiere con productividad, es decir, buscar hacer más con lo que se tiene, o mejor todavía, si se puede hacer más con menos. Eso es productividad. Por ejemplo, muchas empresas están elaborando ahora mismo sus presupuestos. Muchas empresas están elaborando su presupuesto para la siguiente gestión. Y obviamente una variable crítica es S y S. O sea, una variable crítica es S y S, es decir, los sueldos y salarios. Claramente, claramente el gobierno que va a ingresar, el gobierno de Rodrigo Paz, no es que él quiera, es que va a haber ajuste en la economía boliviana, ¿sí? Y esos ajustes van a hacer indudablemente que los precios de los bienes y servicios suban. Entonces va a ser imperativo una nivelación salarial, o sea, va a existir una nivelación salarial, querramos o no querramos. Entonces las empresas están contemplando esa nivelación salarial, pero obviamente también las empresas están pensando en despidos. Es decir, obviamente su estructura organizacional de muchas empresas no va a tolerar el incremento salarial que ya lo están preveyendo. En consecuencia, las empresas que están pensando en reasignar la carga laboral, es decir, se están preguntando, ¿y si tenemos ahora 5 personas y si tenemos 4, lo podríamos hacer igual? Es decir, estamos hablando de reducir el esfuerzo, pero sin afectar el resultado, es decir, buscar mayor productividad. Eso están pensando ahora mismo las empresas y ustedes, queridos colegas, que también están en el mercado laboral,
o también en el mercado empresarial, es indudable que las empresas se tienen que replantear qué va, qué van a hacer al año. Estamos ahorita a 26 de octubre, ya no falta nada, noviembre, diciembre, y obviamente las empresas están claramente pensando o replanteándose su estructura organizacional, ¿no es cierto? Pero en síntesis, productividad siempre va a ser hacer más con menos, queridos amigos. Bien, ahora, ¿qué me dice al respecto aquí? Conclusión gerencial. Vidal e Hijos mantiene una posición financiera estable, pero vulnerable. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene mucha deuda, pero se ha mantenido más o menos estable, eso quiere decir. Pero vulnerables. ¿Pero por qué vulnerables? Porque el índice de cobertura de interés que nosotros teníamos mal calculado, y digo nosotros, ¿no? Porque somos un equipo, cuando ves, y obviamente le peleé en la fórmula, y por eso pues me dio la cobertura pues elevadísima, ¿no? Pero vean ustedes que la cobertura está cercana a uno. O sea, vean la cobertura, amigos, la cobertura está muy próxima a uno. No era tan elevada, o sea, la que teníamos antes, pucha, era elevadísima. Habíamos cometido un error en el cálculo. Pero cuando la cobertura se acerca a uno, aparece un fantasma. Ese fantasma lleva por nombre RF, riesgo financiero, ¿sí? Riesgo financiero. Y obviamente, vean ustedes que está cerca de uno. Quiere decir que un pequeño problema operacional o un incremento de tasas, me explico, me explico, me explico en este sentido. Reitero, recuerden que este indicador depende del resultado operacional. ¿Y el resultado operacional de qué depende? Una de las variables que influyen en el resultado operacional es el volumen de ventas. Si el índice de cobertura de interés está muy próximo a 1, una pequeña reducción, reitero, una pequeña reducción de este indicador, una pequeña reducción de este indicador podría liquidar a la empresa en términos operacionales. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando está muy cercana a 1, tenemos un problema en cuanto a riesgo financiero. ¿Qué es el riesgo financiero? Básicamente es la probabilidad de que la empresa, con su resultado operativo, no pueda pagar los intereses. Y se acuerdan también por qué hablaba del tema de riesgo de tasas. Me explico. En Bolivia, en Bolivia nosotros tenemos la tasa nominal, ¿sí? La tasa de un crédito, ¿a qué es igual? Es igual a una tasa activa que es fija, ¿sí? Más una tasa variable. Esa tasa variable es la tasa de referencia, ¿sí? La tasa de referencia. Reitero, la tasa que nosotros le llamamos la 3, ¿sí? Más la 3. Entonces, en Bolivia, la tasa de los créditos es así. Una tasa activa que es fija y la tasa de referencia. A su vez, la tasa de referencia, amigos, o sea, la 3, está en función de el costo financiero de un banco. En cristiano, ¿cuánto le cuesta a un banco captar recursos para prestar? Es decir, la 3 está en función de cuánto paga el banco a los ahorristas, en términos sencillos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven que los bancos del sistema financiero boliviano están ofreciendo depósitos a plazos fijos de PFs, digamos a tasa del 6% o 7%,
uno dice, pucha, qué bien, los bancos están pagando mucho por los ahorros. Cuidado, que si los bancos están pagando mucho por los ahorros del público o están ofreciendo mucho DPF, lo que eso ocasiona es que el costo del financiamiento del banco aumente. Si el costo de financiamiento aumenta, aumenta la 3. Si aumenta la 3, aumenta la tasa que es de interés. Si aumenta la tasa de interés, obviamente aumentan los intereses. Y si aumentan los intereses, obviamente que el índice de cobertura cae. Y si el índice de cobertura de interés cae, entonces el riesgo financiero sube. Entonces, vean la secuencia en cadena, amigos. Reitero la historia. Si los bancos, ustedes ven que los bancos pagan más por captar los recursos del público, es decir, si los bancos ofrecen DPF a tasas obviamente hiper mega atractivas, si los bancos comienzan a pagar caja de ahorro, la fabulosa y todas las cosas que ustedes quieran, pero las tasas que ellos pagan, ustedes ven que es atractiva, no es una buena señal, porque eso implica que los bancos tienen problemas en captar recursos del público y eso hace que en esa estrategia para captar recursos estén dispuestos a pagar tasas elevadas. Eso hace que, reitero, que el costo financiero del banco suba, o sea, le cueste más captar recursos del público. Si el costo financiero sube, aumenta la tasa de referencia. Si aumenta la tasa de referencia, aumenta la tasa que nosotros pagamos de interés. Si aumenta la tasa que usted paga de interés, aumentan los intereses en términos absolutos, en números. Si aumentan los intereses, la cobertura cae. Y si cae la cobertura, entonces aumenta el riesgo financiero. Amigos, ¿se entiende hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Colegas? Igual estoy atento en el chat. Amigos, perfecto. ¿Se entiende hasta aquí, amigos? Juan, Ivette, Samuel, colega. Ok, ahí tengo su checklist. Gracias, Juan. Genial. Entonces, amigos, gracias, Ivette. Muy bien. Entonces, dado que está claro esto, ¿se acuerdan que había una consulta aquí? Honestamente, miren, esto confirma, esta empresa está altamente apalancada, esto ya nosotros lo sabíamos, pero había algo que me quedó no tan claro, ¿ya? De la cobertura es baja, me dice. Ideal mayor a 3, ¿no es cierto? Ideal mayor a 3. Ok, vamos por partes. Cuestionemos, cuestionemos. A esto le decía, reduciendo la flexibilidad financiera ante contingencia de alza de tasas. Yo le hablé de la 3. En Bolivia rige la 3, pero pidámosle a ChatGPT que nos explique un poco más. Miren, si nosotros no entendemos algo, nada, ¿me puedes explicar un poco más?
poco más. A ver, le estoy pidiendo que me explique un poco más. ¿Y qué es lo que hace ChatGPT? Es simplemente lo que va a hacer es darme una aclaración de este punto. ¿A qué se refiere flexibilidad financiera? ¿Sí? Y fíjese que es un adulador, ¿no? Porque dice, excelente pregunta, Juan. O sea, es como si uno chateara con una persona, ¿no? Esa frase es clave para entender la vulnerabilidad financiera que tiene Vidal y Hijo. Te explico de forma práctica con un enfoque gerencial, me dice. Ok, miren amigos, dice, a ver, cuando decimos que la empresa tiene alta deuda a corto plazo, apalancamiento elevado, significa que una gran parte de sus recursos proviene de terceros, bancos o proveedores, y no de sus propios capitales. Esto genera efecto doble. Le da impulso para crecer porque puede financiar su expansión. O decir, o sea, reitero, la deuda, o sea, el crecimiento requiere financiamiento, pero limita su capacidad de maniobra cuando el entorno cambia. Bueno, ¿qué me quiere decir esto? Que si tiene usted mucha deuda, un índice de deuda elevado y un índice de cobertura de interés cercano a uno, entonces lo que quiere decir, si hubiese un problema en el entorno negativo, como por ejemplo lo que se nos avecina, no es que se nos avecina, digamos, porque uno pensaría, pucha, estamos bien y se nos viene el problema. En realidad, amigo, no estamos bien. No estamos bien en Bolivia, pero sin embargo, si bien no estamos excelentes, suena chistoso lo que le voy a decir, al menos estamos vivos, ¿no ves? Estamos vivos y mientras uno pues tenga vida, hay esperanza, ¿no es cierto? Y como yo siempre digo, la vida al final del día es bella y ante conflictos hay que trabajar, digamos, ¿no? En mi caso, doy gracias a Dios porque hago lo que me gusta, que es enseñar, compartir con ustedes. Y vea, generalmente no damos clases los domingos, pero igual estamos conectando los domingos. Yo les agradezco a ustedes por conectarse, porque mal que mal, el domingo es un día de descanso, ¿no? Y uno sacrifica sus horas de descanso por conectarse. Y obviamente tenemos que aprovechar al máximo las sesiones para que valga la pena el esfuerzo de todos, ¿no es cierto, amigos? A ver, ¿qué es reducir la flexibilidad financiera? La flexibilidad financiera es la capacidad de una empresa para reaccionar con rapidez y seguridad ante eventos imprevistos, como caída en ventas, ¿se acuerdan lo que le dije? Volumen de ventas o aumento de tasa de interés o aumento de tasa de interés, que también lo conversamos, ¿no es cierto? Vea que la IA nos está dando luces en ese sentido, ¿sí? Nos está dando luces en ese sentido. Entonces, básicamente lo que le mencioné antes, ¿no? Volumen y la tasa, ¿no? Sí, eso está en la explicación que me está dando ahora mismo, ¿no? Ahora, ¿qué más me dice? A ver, cuando una empresa como Vidal y Hijos tiene alto endeudamiento, depende del crédito bancario para su liquidez y mantiene poco efectivo disponible. Totalmente. Cuando dice ante un contexto desfavorable, obviamente, si usted está muy endeudado como persona y como empresa, obviamente le va a pasar mal, digamos, ¿no? Le va a pasar mal. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, ¿no? El gobierno, digamos, está impulsando, ya creo que está el decreto de que
de que las empresas o naturales que tengan créditos contractuales con el banco y por alguna razón no puedan pagarlo, le están dando un periodo de tiempo, ¿no? De cesación de pagos hasta que la economía pues se restablezca, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas, este es un alivio para las empresas y los naturales, pero hay que ver también el efecto en la banca, ¿no? Porque la banca también es una empresa, hay que verlo de las dos ópticas, ¿no? Mire, y vea que ejemplo aplicado al caso Vidal, mire, y me lo explica como Kinder, ¿no, amigos? Vidal e Hijos es una empresa que tiene una deuda equivalente a 76% de su activo. Buena parte es a corto plazo, proveedores y crédito bancario. O sea, ¿se acuerdan que nosotros vimos que esta empresa tiene mucha concentración de deuda a corto plazo? Si el banco aumenta la tasa de interés de 14 a 18%, bueno, obviamente uno dirá, pero el banco no puede pues, subir la tasa, ¿no? Porque eso es algo contractual. Claro que sí, pero generalmente en todos los países, y sin ir lejos, ustedes piensen, digamos, en la crisis financiera que vivió los Estados Unidos. La crisis financiera de los Estados Unidos, ¿por qué se dio? Porque obviamente la gente sacaba crédito para casas y la tasa estaba integrada por una tasa fija, ¿sí? Más una tasa variable. ¿Y qué fue lo que pasó? La tasa variable se fue por las nubes, ¿sí? Y eso aumentó la tasa que tenían que pagar la gente por su crédito. Obviamente, si aumenta la tasa, aumenta la cuota. Entonces, las personas ya no tendrían capacidad de pago para pagar la cuota sobre sus casas. Y por otra parte, obviamente, las casas comenzaron a devaluarse. O sea, ¿qué quiere decir? A bajar los precios, porque decía la crisis de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Es decir, dos efectos. Por una parte, el valor de las casas cayó, ¿sí? Porque el valor de las casas no era real. Y por otra parte, la cuota que tenían que pagar las personas por estas casas subieron. Entonces, obviamente la gente que dijo, oh, pucha, no me conviene pagar por una casa que ahora vale la mitad de lo que dice mi crédito y aparte mi cuota es elevada. Entonces, ahí fue que varios bancos de los Estados Unidos quebraron y fue cuando los Estados Unidos se replanteó la regulación, porque estaba en una postura de desregulación del sistema financiero. Y ya con esta quiebra de varios bancos, volvió a la regulación del sistema financiero, obviamente, pero en el caso de Bolivia tenemos nosotros un sistema financiero altamente regulado. Eso es bueno y malo, todo tiene su bueno y su malo. Entonces, en este caso, cuando dice que aumenta de 14 a 18, obviamente lo que me está diciendo es que obviamente a la tasa hay un componente fijo y hay un componente variable. Y es el componente variable que obviamente podría afectarme en este ejemplo que me plantea ChatGPT. Dice, al mismo tiempo, si un cliente importante, mire, esto no lo habíamos visto nosotros, ¿no? Y al mismo tiempo, si un cliente importante como D'Amico Distribuidores, o sea, porque hay un cliente importante, se atrasa en sus pagos o deja de comprar, el flujo de caja se va al tacho, me está diciendo. Es decir, recuerden que en el caso, esta empresa tiene un cliente importante. Ahora, si ese cliente importante no me compra, obviamente me genera mayor riesgo en mi caja. Entonces, en otras palabras, o sea, en otras palabras, me está diciendo, bueno, si usted no entendió, le explico de una manera más sencilla, me está diciendo. En otras palabras, tiene poco espacio para maniobrar, o sea, poca flexibilidad. Amigos, ¿se entiende la explicación que me da ChatGPT? ¿Cómo lo están viendo?
colegas? ¿Cómo ven la explicación que nos da el chat? Es como conversar con un amigo de finanzas, ¿no es cierto? Sí, detallada a nivel, como Kinder, totalmente, totalmente. Detallada, digamos, ¿no? Pero obviamente nosotros les entendemos ahora mismo, conversamos con el ChatGPT, porque nosotros tuvimos una experiencia previa, ¿no? Una experiencia previa. Entonces le entendemos a lo que nos dice. Sigamos a ver. ¿Qué más? Tomás. Mire, y todavía me da a ver. Me dice, ¿no? Impacto de una baja flexibilidad financiera, menor capacidad de respuesta ante crisis, caída en ventas, inflación, morosidad de clientes, ¿sí? ¿Es correcto eso? Interesante, ¿no? A ver, reflexionemos con respecto a este punto, ¿no? Caída en ventas, obviamente, cuando nosotros tenemos mucha deuda, una caída en el volumen de ventas pues nos mata, ¿no? Inflación, ¿sí? Si, si, si la tasa de inflación sube, entonces el costo variable unitario y los gastos operativos también suben. Si el costo variable sube, entonces eso afecta tanto a mi margen bruto como afecta a mi margen operativo. Obviamente uno dirá, pucha, pero si hay inflación, afecta a mi costo, afecta a mi gasto, yo lo traslado al precio, ¿no? ¿Sí? Es decir, el incremento de la inflación se lo traslado al precio. Ok, pero reitero, no puedo trasladar el 100% de la inflación al precio porque en el mercado hay competencia, amigos. Entonces, lo que genera al final del día la inflación es una reducción del margen bruto. ¿Por qué? Porque la inflación hace que el costo variable unitario suba, pero las empresas no le incrementan en igualdad de proporción al precio, porque reitero, en el mercado hay competencia. Lo que hacen las empresas hacen un pequeño ajuste en el precio. Es decir, mi costo variable sube mucho y mi precio yo lo ajusto poco. ¿Y por qué lo ajusto a mi precio? Porque las empresas prefieren reducir su margen de ganancia a perder volumen de ventas, ¿sí? Es decir, para no perder volumen, prefieren sacrificar su margen, amigos. Entonces, y en cuanto a la morosidad de clientes, obviamente que la morosidad de clientes nos afecta fundamentalmente al flujo de caja, ¿sí? El flujo de caja. Nos afecta al flujo de caja. Obviamente, y también nos afecta a la liquidez, claro que sí, ¿no? Es decir, que, ¿por qué liquidez? Porque al final de cuentas, si no tenemos dinero en caja, no vamos a poder afrontar nuestras obligaciones de corto plazo. Punto 2. Mayor exposición al riesgo de tasas. Dice, si suben, los intereses absorben el margen operativo. ¿Qué quiere decir? Que mi índice de cobertura de interés cae. Dificultad para aprovechar oportunidades de inversión, porque todo flujo se va para pagar deuda. Claro que sí. Recuerden ustedes que el flujo de caja de una empresa está integrado por el flujo de caja operativo más el flujo de efectivo de inversión. Entonces, el flujo operativo de inversión tiene que ser, perdón, el operativo tiene que ser positivo, el de inversión tiene que ser negativo, pero tiene que ser mayor el operativo que la inversión. Por lo tanto, este señor de aquí se llama flujo de caja libre, ¿sí? El flujo de caja que una empresa genera y debe ser positivo.
porque el efectivo operativo tiene que ser mayor que el flujo de inversiones. Ahora bien, recuerden que la empresa también tiene que pagar la deuda. Entonces, si tiene una empresa una deuda elevada, eso estresa su flujo de caja. ¿Por qué? Porque si usted tiene mucha deuda, tiene que pagar una cuota pesada. Entonces, el flujo que el negocio genera alcanza para pagar la deuda y sobra poquito. Y esto es lo que me está diciendo, porque todo el flujo se va a pagar la deuda. ¿Qué quiere decir? Cuando dice todo el flujo, se refiere al flujo de caja libre que la empresa genera, queridos amigos. Dice, peor percepción ante un banco inversionista. Obviamente que, y lo vemos en el caso, ¿no? Porque la empresa quiere contraer nueva deuda y el banco le dice, ¿sabes qué? O sea, baja tu deuda al 70% porque estás muy endeudado. O sea, en estas condiciones no te puedo dar un crédito. Eso es lo que está diciendo el banco, ¿no? Amigos, ¿qué más me dice? Recomendación gerencial. Vea que esta recomendación gerencial que me da el ChatGPT no es, digamos, que ChatGPT me diga, pucha, te voy a dar una recomendación gerencial, porque el ChatGPT no es que de alguna manera aprende de uno, pero el término correcto es que nosotros le estamos dando más contexto a ChatGPT. Es decir, por ejemplo, este ChatGPT que tengo ahora mismo es la versión pagada, es la versión pagada, porque está la versión gratuita. La versión gratuita, si hubiera sido la versión gratuita, ya me hubiera aparecido un mensaje que me dijera, ya no puede chatear, vamos a cambiar de versión. Es decir, es limitado. En cambio, la versión pagada, que es la que están viendo ustedes ahora mismo, es, digamos, una versión que me responde más rápido, tiene más memoria, las respuestas son más profundas, ¿correcto? La versión pagada. Y mal que mal, queridos amigos, es una inversión, pero una inversión que realmente reditúa. En mi caso, lo utilizo frecuentemente en mis clases, para preparar exámenes, para analizar estados financieros, obviamente que lo utilizo, pero reitero, el chat GPT tiene que ser un asistente. No recomiendo a los estudiantes usar ChatGPT sin previamente que ustedes conozcan la ciencia. Es decir, primero uno tiene que saber hacerlo de manera tradicional para que uno desarrolle su lógica. Y ya luego ChatGPT que me lo haga rápido es belleza, pero ya una vez uno entiende la lógica, ¿no? Entonces, dice, para recuperar la flexibilidad financiera, debería, miren, más recomendaciones, reestructurar su deuda, me dice, transformando parte de los créditos a corto plazo en largo plazo. ¿Ya? Recuerden que hay una figura que se llama, no sé si ustedes han escuchado, amigos, la figura del calce de plazos. ¿Han escuchado hablar del concepto de calce de plazos, amigos? Es interesante el concepto del calce de plazo, ¿no? Un jefe dio una charla al respecto del calce de plazos, ¿no? Déjeme que me acuerdo ahorita lo comparto, de qué significa el calce de plazo, pero para que vean la importancia, ¿no? No me acuerdo del país. Mm, ok, me voy a acordar del país, pero ya es un país vecino de Rusia. Pero bueno, les transmito la experiencia del calce de plazos. La idea del calce de plazos, amigos, es que dentro del activo, es decir, si usted va a comprar una máquina para su empresa, digamos un vehículo, no una máquina, un vehículo. Si usted va a comprar un vehículo, ¿sí? Pregunta, ¿tendría sentido comprarme un vehículo con una línea de crédito?
Una línea de crédito generalmente de corto plazo y se renueva de manera anual. Entonces, no puedo comprarme un activo que tiene, como el caso de vehículo, una vida productiva de 5 años en Bolivia con crédito a corto plazo. Es decir, el crédito, el plazo del crédito tiene que estar asociado, amigos, a la vida productiva del activo. Si la vida productiva del activo es 5 años, el crédito debería ser 5 años. Ahora, si me saco un crédito, por ejemplo, para inventario, si el inventario, por ejemplo, de mi empresa rota en 6 meses, es decir, lo compro y se acaba en 6 meses, no tendría sentido sacar un crédito por un año. Es decir, por eso es que utilizo una línea de crédito para compra de inventario. Entonces, cuando decimos calce de plazo, quiere decir corto con corto, largo con largo. Sin embargo, dentro de la teoría financiera, dice que las necesidades operativas de fondos, ¿sí? Hay un concepto de la necesidad operativa de fondos, que básicamente en cristiano, la necesidad operativa de fondos, amigos, es el financiamiento de corto plazo. ¿Qué me dice la teoría financiera? Dentro del financiamiento que usted tiene de corto plazo, hay una porción que es fija, pero hay una porción que fluctúa de acuerdo al mercado. Reitero, dentro de la necesidad operativa hay una parte que es fija, o sea, que usted sabe que sí o sí requiere financiamiento de X monto, pero también sabe que hay una parte de la necesidad operativa de fondo que fluctúa de acuerdo a las ventas. Entonces, ¿qué me dice la teoría financiera? Esa porción de tu necesidad operativa de fondo que es fija, financiala con dedo a largo plazo. Y la porción que es variable, financiala con dedo a corto plazo. Eso es lo que me dice la teoría financiera. Entonces, la lógica del calce de plazo es el largo con largo, corto con corto. Esa es básicamente la idea central, amigos, del calce de plazo. Entonces en nuestra empresa tenemos que ver si realmente tenemos nosotros el calce de plazos, ¿no? ¿Se entendió, amigos? El tema del calce de plazos, ¿sí? ¿Vamos bien, amigos? ¿Amigos? Genial, genial. También me dice, gracias, Juan. ¿Qué me dice, amigo, también? Dice, aumentar su capital propio, ya sea reteniendo utilidad o ampliando el capital social. Ya, bueno, lo que habíamos hablado, o sea, retener utilidad, dice, ¿no? O hacer aporte de capital, nosotros habíamos dicho, si ustedes recuerdan, la sesión de análisis, en cristiano lo que me está diciendo que, ¿sabe qué? Aumente su patrimonio, aumente su patrimonio. Pero el patrimonio, amigos, depende del capital más los resultados acumulados, ¿sí? Entonces, si queremos que crezca el patrimonio de la empresa, hay dos caminos. El primero, que le pidamos a los dueños que aporten más capital. Lo segundo, que la utilidad se reinvierta. Es decir, que la utilidad que la empresa genere se vaya a reservas, ¿correcto? Mejor dicho, no reservas, sino se vaya a resultados acumulados. Entonces, es por eso que el caso sugiere que la empresa no reparte dividendos, sino más bien los reinvierte. ¿Qué más me dice el caso? ¿Qué más me dice el caso? Mantener reserva de efectivo o línea de crédito disponible como colchón de emergencia. Bueno, de hecho, la empresa actualmente tiene una línea de crédito y lo que está planteando es una ampliación.
reducir la dependencia bancaria, es decir, generando más flujo efectivo operativo, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos identificado estos problemas, amigos? ¿Sí? Nosotros ya en nuestro análisis tradicional hemos identificado que la empresa tenía problemas de cobro y problemas de pago. Veamos, mejor dicho, bueno, en este caso gestión de cobro y también de inventario. En cristiano, me resumen todo, ok. En resumen, ¿qué es lo que me dice? La flexibilidad financiera significa que quedarse sin capacidad de absorber shock externo o interno, es decir, reducir la flexibilidad financiera significa quedarse sin capacidad para absorber shock externo o interno, o sea, problemas del macro, del macroentorno, microentorno e interno, sin poner en riesgo las operaciones. En el caso Vidal e Hijo, cada nuevo crédito o deuda a corto plazo hace que la empresa dependa más del banco y tenga menos control sobre su propio futuro. En cristiano, queridos amigos, es decir, el asumir un nivel de deuda elevado, obviamente compromete el futuro de cualquier empresa. En una empresa, como lo conversamos antes, debe tener la deuda que pueda pagar sin problemas. Amigos, ¿hasta aquí se entiende? Gracias, Juan, gracias, Tibet. Me llamó la atención, yo no soy amigo, o sea, siempre hay indicadores que tienen parámetros, ¿no? Pero, miren, aquí el ChatGPT me dio un parámetro, aquí. Observen, si bien ha mejorado, me dicen la cobertura, si bien es un avance, el margen sigue siendo estrecho y me dice que ideal es mayor a 3. Entonces le vamos a preguntar por qué. ¿Sí? ¿Me puedes explicar por qué es ideal que sea mayor a 3? Y miren, pero yo no quiero que busque internet, ¿no? Digo, con base, le voy a decir, con base a bibliografía financiera, financiera actualizada. Es que le voy a decir que me lo sustente. O sea, ¿hay una investigación que diga que sea mayor a 3? ¿O cuál es la lógica, no? Porque obviamente es temerario dar parámetros, pero le tengo que preguntar por qué mayor a 3, ¿no? A ver, ¿qué me dice la IA? A ver, que investigue, que me diga por qué mayor a 3. ¿Cuál es su lógica? A ver, esperemos. Está pensando, ¿no? Es como una persona, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está haciendo? Está viendo, pucha, me hizo una pregunta grave, estoy buscando en libros, ¿no? Está buscando en páginas. A ver, veamos. Mire, pensando durante 21 segundos. A ver, parece que le hicimos una pregunta difícil, ¿no, amigos?
Buena pregunta, Juan. Me dice. Explicar por qué muchos analistas y acreedores prefieren un índice de cobertura. Ayuda a calibrar el riesgo y a tomar decisiones gerenciales. Te lo explico de forma práctica y con respaldo biográfico. ¿Qué tal metal? ¿No? ¿Me está diciendo? Te lo explico de una forma práctica. Me está diciendo OPA, ¿no? Para que entendas. Y aparte, como soy desconfiado, te lo voy a explicar con un respaldo bibliográfico. Ahí veamos a ver qué me dice. Sigue pensando, ¿no? A ver. ¿Va? ¿Se colgó? A ver, vamos a ver. Ya, ahora sí. Y esta es la versión pagada, amigos, ¿no? A ver, veamos a ver. ¿Por qué se considera ideal un índice de cobertura, explicación y fuentes? Implica que una empresa genera en términos operativos un EBIT. El EBIT, por si acaso, es el resultado operativo antes de intereses e impuestos. Al menos 3 veces lo necesario para cubrir los intereses. Ese colchón protege frente a caídas temporales de la utilidad operativa, margen o pérdida, bla, bla. Reduce la probabilidad, ok, pero no me dice algo técnico, ¿no? O sea, mejor que sea 3, digamos, pero ¿por qué no 4? ¿No? A ver, el punto 2. Mejor calificación crediticia, ya, ya esto un poquito más técnico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Estudios y tablas, ¿sí? Miren, referencia al profesor Damoarán, demuestran que niveles más altos, mire, esto sí, esto tiene lógica, ¿no? O sea, en otras palabras, lo que me estáis diciendo, amigos en cristiano, con base a la experiencia, ¿no? Con base a la experiencia, si una empresa quiere emitir bonos, o sea, si una empresa quiere emitir deuda en el mercado de valores, ¿sí? La calificadora de riesgo, si tenemos una cobertura que por encima de 1 y 2, ¿sí? Mejora la calificación de riesgo de la empresa emisora. O sea, si usted va a emitir bonos y tiene una cobertura mayores a 1 o 2, eso quiere decir que mis bonos van a tener una mejor calificación de riesgo. Y si mis bonos tienen una buena calificación de riesgo, obviamente van a ser muy atractivos para el mercado. Bueno, ya esto ya es un respaldo mejor que el primero, ¿no es cierto, amigos? Ya, regla práctica, dice. En la práctica bancaria y analista financiero, un índice de cobertura entre 2 y 3 puede considerarse aceptable en industrias estables. Sin embargo, muchos analistas piden que sea mayor que 3 como estándar prudente, porque incorpora la incertidumbre macro, tasa, volumen de ventas y riesgos de negocio. Bien, fuentes educativas, ok, me están diciendo aquí la práctica, ¿no es cierto? La práctica, el expertise, digamos, ¿no es? Ok, vamos a la justificación 4, ¿sí? Si las tasas suben, se refieren a las tasas del crédito, o la empresa toma más deuda, el gasto por intereses aumenta. ¿Ya? Un índice de cobertura de interés mayor a 3 ofrece margen para absorber incremento de intereses
sin que la cobertura caiga por debajo de niveles críticos. 1,5. ¿Sí? Bien, en cristiano podríamos decir, digamos, de que crítico es 1,5, ¿no? ¿Sí? Digamos. Y un índice de cobertura de interés de 3 quiere decir que la empresa podría tolerar, digamos, una caída de hasta un 50% de este ratio. ¿Sí? Es decir, si mi índice de cobertura es 3 y caemos 50%, quiere decir que podríamos llegar a 1,5 y aquí lo considera como crítico. Bien, ahí tiene sentido porque en lo particular en las clases, no sé ustedes, colegas, amigos, yo considero siempre que la empresa o proyecto de emprendimiento tiene que tolerar al menos una caída del 50% de los flujos. Para mí es bajo riesgo eso, desde mi punto de vista, porque en la práctica le hablo como emprendedor y por lo que veo y por lo que hemos visto de la pandemia y todos los fenómenos que nos ha tocado vivir, tendría que pasar algo muy fuerte en la economía, amigos, o a nivel interno, para que las ventas de una empresa pues caigan por encima del 50%, ¿no? Ustedes, digamos, desde su experiencia que tienen todos, es muy poco probable, a no ser eventos bien fortuitos, para que las ventas de una compañía caigan, queridos amigos, por encima pues, del 50%. Realmente tendría que pasar algo, lo contrario de típico, es atípico, ¿no ves? Debería de haber pasar algo atípico para que este ratio caiga tanto, ¿no, queridos coleguitas? ¿Sí? Y aquí me dice, bien, vean que, y sigue con la explicación, o sea, me dice recomendaciones, ¿sí? Mira, y de aquí lo saqué, me está diciendo, ¿no? ¿Sí? La bibliografía. Genial, genial. Amigos, como ustedes ven, el chat GPT, hasta ahora, ¿qué hemos visto? Dos indicadores, ¿no es cierto? Hemos visto liquidez, hemos visto deuda, ¿sí? Y ¿en qué nos ayudó? Básicamente lo hizo más rápido, nos ayuda a la redacción, o sea, en lugar de nosotros escribirlo y perder tiempo, le podemos pedir que ChatGPT nos haga un resumen y nosotros con ese resumen lo podríamos mejorar. Pero no nos olvidemos que estamos recién en la segunda sesión de chat. Tenemos todavía que ver rentabilidad, tenemos que ver eficiencia y tenemos que ver todavía la metodología tosca. Pero eso lo vemos en la clase del día miércoles, como habíamos quedado. Amigo, ¿cómo vamos con el curso? ¿Se está cumpliendo los objetivos? ¿Está siendo productivo para todos ustedes? Colega Profe, Samuel. muy interesante en realidad el uso de esta herramienta. Yo he estado siguiéndolo bien en detalle, algunas cositas que, bueno, ahorita he llegado a comprender de que se puede explorarlo, como se dice, ¿no? Y lo interesante es que, como decimos, no se cansa, ¿no? En solicitar si uno quiere más información. Y es verdad que ahorra tiempo y sintetiza inclusive las interpretaciones, le da una interpretación, podemos decirlo, de calidad, ¿no? Pero muy, muy bueno para qué. Gracias, querido Samuel. Ana, Ivette, Juan, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien con la velocidad? ¿Vamos bien, amigos? ¿Me estoy haciendo entender? El miércoles le daríamos curso a otros indicadores más, entonces utilizando la IA, ¿no? Correcto, eso lo vamos a hacer, coleguita, la siguiente clase vamos a ver otros indicadores. Genial, Bien, sí, sí, genial, excelente. genial.
Gracias, querido Juan. Descansamos, amigos, sigamos en nuestro día de descanso y le metemos con todo el día miércoles. Y si no cumplimos, igual nos juntamos otro día, porque obviamente me gusta y obviamente la pasamos bien. Descansen, amigos, que estén bien. Hasta luego. Bendiciones y buen descanso. Hasta luego. Hasta luego, querido colega. Chao, amigos. Chao, Ivette. Chao, Juan. Hasta Ya luego. termina. Hasta luego.